Nuestro Dios reinará. Su presencia está en medio de nosotros, así que le damos gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros. No nos deja solo. No nos deja solo el Señor. Y eso es bueno. Eso es muy bueno porque sin Él nosotros no somos nada. Amén. Sin Él nosotros no somos nada. Yo no sé cómo ha estado su semana. Como nos reunimos solamente los domingos, no sé cómo ha estado su semana, pero como haya estado, nuestro Dios vive. Y con Él nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús. Así que agradecemos a Dios porque Él es maravilloso. Es maravilloso. Una poquita de fondo. Vamos. Yo creo que quiero hablar de una palabra. Y en esta palabra yo me encontraba con 3 acontecimientos que me llamaban mucha la atención. Porque solamente a veces nosotros conocemos que nos hablan de la pesca milagrosa que hizo Pedro. Pero también me encuentro que Jesús, entiendo yo, tomar un desayuno con Jesús. Y donde Pedro tiene un encuentro pero público con el Señor de la barca. Donde Dios le dice, ¿me amas, Pedro? Un encuentro público en medio de todos los discípulos y de la gente que estaba ahí. Y él dice, ¿me amas, Pedro? Tremendo. Así que quiero hablar esta palabra. Se encuentra en el libro de San Juan. El libro de San Juan 21. Los que me ven por las redes sociales también. En el nombre de Jesús, Josecito, si pueden compartir el grupo ahí. El link, por favor, para que se puedan conectar los hermanos. Pero hoy día nosotros hemos venido a buscar una palabra del Señor. Y usted no se va a ir igual, porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas, es la que transforma los corazones. En San Juan 21, del 1 al 3, vamos a leer esa palabra en el nombre de Jesús. Hemos llegado a este lugar a refugiarnos en los brazos de nuestro Padre. Porque desde esta tierra nosotros tenemos que aprender a adorarle a Él. Porque no vamos a llegar allá arriba a la eternidad a pasar vergüenza. ¿Entiendes? Mejor la pasamos acá con nuestra mala voz que tenemos para adorar, que no le cantamos. Con nuestra palabra le decimos te amamos. Con nuestros errores decimos yo te amo. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Que llegando a la eternidad lo diga el Señor, no conozco. Porque ustedes nunca me adoraron. Ustedes nunca fueron sinceros conmigo. Sería vergonzoso, ¿cierto? Que te dieran un puro chute y que te diga a la oscuridad eterna, te van, porque no te conozco. Este es el momento que nosotros tenemos para honrar a Dios. Así que quiero compartir esta palabra y la vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, y Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hasta ahí no voy a leer. Bendito sea el Señor. Aquí nos encontramos con una lectura, ¿me entiendes? Lectura de la palabra del Señor, donde Pedro se encontró sin Jesús físicamente. Entonces, nosotros cuando nos encontramos sin Jesús físicamente, a veces tomamos decisiones que son, ¿me entiendes?, de nuestra propia cuenta. Y esas decisiones de nuestra propia cuenta los llevan a veces, ¿me entiendes?, a pescar nada. Porque Pedro y los discípulos, los que estaban ahí, ellos, su llamamiento había sido, ¿me entiendes?, que el Señor los había llamado. Eran discípulos del Señor. Él ya los había sacado, ¿me entiendes?, de pescar en la barca.
Pero ellos, como se encontraron que Jesús no estaba, ¿me entiende?, con ellos en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos volvieron a pescar. Dijeron, volvemos a nuestro antiguo oficio. ¿Y para qué volvieron? El antiguo oficio de ellos era pescadores. ¿De dónde el Señor los había sacado? ¿Me entienden? Pedro era un pescador, todos eran pescadores. Eran gente que no tenían tanta letra. El único que era criado ahí era Tomás. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? En ese acontecimiento, ¿qué es lo que sucedió? Volvieron a pescar. Y volvieron a pescar, y la orden del Señor no era que ellos fueran a pescar. La orden del Señor era que el Señor los había tomado como pescadores de hombres. ¿Me entienden? Le había cambiado el oficio a Pedro, el Señor. ¿Se da cuenta? Él le había cambiado el oficio, pero humanamente Pedro dijo, yo voy a pescar, porque esto es lo que yo sé. El Señor no está con nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos solos? No, Dios parece que no está conmigo. El Señor no me ha hablado, voy a ir nomás y lo voy a hacer. Y uno lo hace humanamente, nos encontramos que nos va mal. Porque ¿qué es lo que le ocurrió al apóstol Pedro y los discípulos que fueron a pescar? Les fue mal, en esa noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que no pescaron nada. Entonces la decisión que ellos tomaron fue una decisión equivocada sin Dios. Imagínense, a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas sin el Señor y no le oramos a Dios, no le preguntamos a Dios. Bueno, a Pedro le pasó, para que usted vea. Pero en medio de su decisión equivocada aparece Jesús. Entonces, en medio de su equivocación, en medio de los controles que nosotros nos mandamos, pensando, ¿me entiende?, que está bien, después tiene que aparecer el Señor a rescatarlo. Porque ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Estuvieron toda una noche pescando. Para un pescador, por ejemplo, yo tengo un primo en el sur que es pescador, que sube a la alta mar a pescar. Para él ir una noche a pescar y no pescar nada es un fracaso, porque arriesgan su vida, ¿entienden?, en las altas olas del mar. Es un fracaso. Entonces, esa noche para Pedro y los apóstoles fue un fracaso. Fue un fracaso. ¿Me entienden? Fue un fracaso. Pero en medio de su fracaso, en medio de sus errores, al amanecer se encontraron con Jesús. Y eso es lo lindo, ¿me entienden?, de todo esto. Que en medio de nuestro fracaso que nosotros tengamos, ¿me entienden?, personalmente, como padre, como esposo, como marido, como tío, como abuelo, como quiera usted llamarle, hay un amanecer. Y en ese amanecer se te va a aparecer el Señor. Pero Él se apareció. Amén. Imagínense. ¿Y cuál es la orden que el Señor les da? Que vuelvan a pescar. Y usted dice, pero ¿cómo voy a volver a pescar nuevamente? Voy a volver a pescar nuevamente. ¿Entienden? Entonces, a pescar. Vamos a desarrollar este mensaje. ¿Qué es lo que ocurrió aquella noche? Aquella noche no pescaron nada. No importa cuál haya sido la razón de regresar a la barca, sus esfuerzos fueron inútiles. Entonces, el Señor en este tiempo nosotros nos está llamando, ¿me entienden?, para un propósito. Dios tiene un propósito con la nena blanca, todavía por eso el Señor no se la llevaba. Tiene un propósito con usted, vecina, por eso el Señor no se la llevaba. Tiene un propósito con todos nosotros, por eso estamos en esta tierra, con Janito, con el tío Cano, con la señora Olga, todos los que estamos acá. Por esos niños que corren tienen un propósito. El día de mañana serán los futuros, ¿me entiendes?, evangelistas, empresarios, hombres de Dios. A lo mejor en este momento gritan, molestan, pero nosotros igual fuimos niños, yo me quería bajo las vacas. A lo mejor igual molestaron los cultos y a lo mejor me tiraron las orejas y me salsellaban ahí para que me cortara bien. Sí, esta es la realidad. Yo los miro a ellos, así andaba yo también, como niño. Y esas abuelitas siquiera podían, de la patilla ellos. ¿Sí? ¿De verdad? Entonces, el Señor tiene un propósito para todos nosotros, como lo tenía para Pedro. Por eso Él había caminado con ellos, los había instruido. Ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían visto los milagros del Señor. Ellos habían visto que Dios sanaba, los
a los ciegos le daba vista, a los mudos hablaban, los muertos, ¿me entiendes? No todos, pero resucitaban. Ellos habían visto que sanó a los 10 leprosos y de los 10 volvió uno. Para que usted vea, ellos vieron muchos acontecimientos y viendo todos esos acontecimientos, igual volvieron, ¿entiendes?, a subirse una barca. Imagínense, en vez de seguir el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio, se subieron a una barca, a la vida antigua que tenían. Entonces, al Señor no le gusta que nosotros volvamos a nuestra vida antigua. Él quiere que sigamos en el camino que Él nos colocó en la barca, en el camino que Él nos colocó para ir a la vida eterna. Entonces, aquella noche ellos no pescaron nada. Si esto es tremendo. Miren lo que dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo la dice? Ellos venían del alta mar. Háganse la idea usted. Viene el bote del alta mar. Al amanecer, a la orilla de la playa estaba el Señor. Ellos veían que había un personaje, Sarita, te voy a tener una oreja. Ellos veían que había un personaje ahí, pero ellos no lo reconocieron. ¿Se da cuenta? No reconocieron al Señor que estaba ahí. Mira lo que dice la lectura. Cuando ya iba amaneciendo en la mañana, tipo 6 de la mañana, más o menos salen, Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo la hay? Ellos caminaron con Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Conocían su personalidad, conocían su enojo, conocían, ¿me entiendes?, su aroma. Conocían quién era Jesús. Amén. ¿Cuánto era la ceguera que ellos tenían? La incredulidad que había venido a sus vidas, que no lo reconocieron. Que no nos pase a nosotros, ¿me entiendes?, de no reconocer la presencia del Señor. Porque a lo mejor el Señor hoy día nosotros no lo tenemos físicamente aquí, pero cuando nosotros sabemos que Él está en medio de nosotros, es cuando viene su presencia. Y su presencia nos hace llorar, su presencia, ¿me entiendes?, nos hace que sintamos algo rico en nuestra vida, ¿me entiendes? Y las cargas se van, las preocupaciones se van, las tristezas se van, y nosotros decimos: gracias, Señor, por tu presencia. Sabemos reconocerla. Y si llega el momento que no la reconocemos, eso fue lo que le pasó a los discípulos en aquel día. No reconocieron a Jesús. Y estas palabras son tremendas. Imagínense. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? En el momento más malo que a ellos les había habido en la vida. En el momento de crisis. Pero toda la noche no pescaron nada. Un pescador, eso no lleva los 20 y tiene recursos, ¿me entiendes?, para el día, para la semana. Pero ellos, esa noche fue una noche perdida. Con frío, no pescaron nada. ¿Cómo la dio usted? Y más encima se encuentran con el Señor, que le dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? La vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, no tenemos nada, Señor. Es como el relato de las 10 vírgenes. 5 prudentes tenían aceite y 5 imprudentes no tenían nada. A ellos les pasó eso. No tenían nada, ni para ellos, ni para darle al Señor. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y ya hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cómo la halló usted? Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta palabra? Otra versión de la Biblia dice: por tu palabra, le dice Pedro, vamos a ir y vamos a entrar nuevamente. ¿Entiendes?
hay otra versión de la Biblia, pero esta es más cerrada. Pero la otra versión dice, porque tú lo dijiste, vamos a ir. No porque nosotros queramos, porque ya tuvimos toda una noche adentro y no pescamos ni una cosa. Pero como usted es el Señor, reconocieron la autoridad en Jesús. Entonces quiero que nos hable esta palabra, que nosotros podemos perder todo. Podemos perder su presencia, podemos perder la economía, podemos perder el negocio, podemos perder, ¿me entiende?, la salud, podemos perder muchas cosas en nuestras vidas. Pero si aparece el Señor a pedirnos algo y nosotros le decimos no tenemos nada que darte, Señor, lo hemos perdido todo. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Vuelve a intentar. Pero ya no volvimos solos. No volvimos solos, vecina. Volvimos con el Señor. Y esa es la victoria que tuvieron los apóstoles en aquel día. Amén. Esa es la victoria. Que no volvieron solos. Y nosotros no estamos solos. Hoy día no estamos solos. Cristo está con nosotros. Entonces, si el Señor, ¿me entiende?, lo presentamos hoy día, Señor, no tenemos nada que darte. Estamos secos, no tenemos una ofrenda, no tenemos una adoración, no tenemos una oración, no tenemos nada para darte en este día. Pero el Señor, quiero que nos dice, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, vuelve a orar, vuelve a adorar, vuelve, ¿me entiendes?, a hacer negocio, vuelve al trabajo, vuelve, que yo te voy a bendecir. Amén. Amén. Esa es la respuesta del Señor. Los teólogos, unos sacan conclusiones porque el Señor les dijo que fuera a la derecha. Unos dicen porque el Señor en la barca se sentaba siempre a la derecha. ¿Entienden? Pero no hay una explicación más allá de por qué Dios le dijo que fuera a la derecha. Solamente Pedro le dice, porque tú lo dijiste. En tu palabra, yo voy a ir y voy a pescar y lo voy a hacer. Pero no es porque yo quiera. ¿A cuántos lo ha pasado? Amén. ¿Ah? Yo voy a ir porque creo en tu palabra. Porque yo sé que tú eres real. Pero no es porque yo quiera. Pero cuando nosotros obedecemos y nos encontramos con una respuesta del Señor, ¿qué es lo que ocurre? Ellos obedecieron la palabra. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que ir aprendiendo en este día que nuestra vida a veces no va de acuerdo a lo que Dios quiere. Y cuando la vida no va de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿entiendes? Nosotros vamos a pescar y a veces no pescamos nada en la vida, nos va mal. Por distintas razones, los va mal. Pero no porque a usted le vaya mal, o mis hermanos que lo ven por las redes sociales, quiere decir que Dios no está atento a lo que nos está pasando. Él está atento a lo que usted está viviendo. Él está atento al momento malo que usted está viviendo. Porque en ese momento malo que los discípulos estaban, ¿me entiende?, intentando volver a pescar, que era su oficio, que eso, ¿me entiende?, ellos vivían, vendían el pescado, eran comerciantes de esa época. Pero esa noche fue la única noche que les fue mal. Imagínense cómo estaban ellos, decepcionados. El Señor ya no estaba ahí, porque recuerda que el Señor había resucitado. Se las había presentado a ellos anteriormente, y aún así ellos volvieron a su oficio. Eso quiere decir que Dios se le puede presentar a usted, hablar con usted, decirle estoy vivo, he resucitado, yo soy Jesús, el que vive, el que reina, y volver atrás nuevamente. Por eso entiendo hoy día que muchas personas dejan al Señor y vuelven al mundo. Pero aunque estén en el mundo, allí se le aparece el Señor nuevamente a decirle, yo soy Jesús y vengo a darte una oportunidad más. Vuelve a la casa, ¿me entiendes? Porque esta es la barca donde nosotros somos enseñados, donde el Señor nos dice, tira la red nuevamente, sigue creyendo, y yo lo voy a hacer. Yo soy el que voy a hacer el milagro en tu vida, yo voy a ser el que va a hacer las cosas grandes en tu vida. Eso fue lo que vivió, ¿me entiendes?, los discípulos en aquel día. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. Pero detrás de todo esto, el Señor, ¿me entiende?, siempre nos va a enseñar algo. ¿Qué fue lo que le enseñó a ellos? Que sin Él nada podemos hacer. Podemos alcanzar cosas. Hay gente que alcanza la economía, ¿sí?, pero sus vidas son unas vidas rotas, desgraciadas, porque están metidos en la drogadicción, en el alcoholismo.
aunque viajan por el mundo, pero no pueden saciarse. El que sacia el corazón es Cristo. ¿Qué es lo que le ocurrió a los discípulos? Ellos quisieron saciar su alma volviendo a pecar nuevamente, sabiendo que la orden era de predicar el Evangelio del Señor. Amén. ¿Me entiendes? De ir a pescar alma, anunciar a Jesús, que Jesús había resucitado. Entre ellos, en vez de decir, oremos a Dios, y Él se presentó, Él está vivo, digámosle que vuelva, que vuelva a nuestras vidas. No, se fueron a pescar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros a veces? Nos enojamos con el Señor y no queremos orar. No queremos venir a la iglesia por situaciones que pasan. Estamos como los discípulos. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Se los presenta nuevamente. Dice, aquí estoy, Blanca Salina, nuevamente. Sigue avanzando. Aquí estoy, Carlos, sigue avanzando. Yo soy Jesús, el que venció en la cruz del Calvario. Bendito el Rey que vive. Amén. Entonces él le dijo, echarla a la derecha de la barca y hallaré. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando nosotros obedecemos al Señor, lo va a ocurrir esto de Señor. Te va a ocurrir eso sí o sí. Josecito, ¿me traes agüita, hijo? Por favor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, lo va a ocurrir que vamos a ver los milagros de Dios. Los discípulos en ese momento, ellos fueron vecinos nuevamente, entraron al alta mar, tiraron la red y sacaron pescado. ¿Qué hace la diferencia de estar toda una noche y después volver al alta mar? ¿Qué hace la diferencia? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. La diferencia la hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos y le decimos, Señor, en tu palabra yo voy a ir. En tu palabra voy a levantar este negocio nuevamente. En tu palabra voy a ir y golpear las puertas. Yo sé que tú me las vas a abrir de trabajo. En tu palabra me voy a levantar nuevamente, como tú dijiste que yo iba a ser un empresario, Fernando. En tu palabra. No hay otra opción en esta vida. El amigo nos puede aconsejar, nos puede dar muchas cosas, pero si nosotros vamos en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, las puertas se van a abrir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Porque a los discípulos, imagínense toda una noche perdida, pero obedecieron a la palabra de Dios. Amén. Subieron al alta mar y encontraron los peces. Habla de 153 peces aproximadamente que pescaron, porque los contaron. Y ellos no pudieron sacarlos todos. Tuvieron que llamar a otras barcas y decirle, vengan para acá, que la bendición está aquí. Apareció el Maestro, apareció Jesús, y Él los mandó a pescar, y mira, la bendición está aquí, vengan, vengan, aquí están los pescados. Todos fueron bendecidos por uno que obedeció. Amén. ¿Cómo le digo a usted? Por uno que obedeció. Rejunjuñón. Porque Pedro no era cualquier persona. Pedro era una persona que rejunjuñaba. Y él subió nuevamente al alta mar porque él sabía quién era el Señor. Él sabía quién era Jesús. Amén. Aleluya. Porque cuando le dijeron es Jesús, Pedro es Jesús, dice que él estaba desnudo. Y cuando le dijeron es Jesús, él se ciñó, es mi Jesús, y se tiró al mar para salir primero que todos para presentarse delante del Señor. Y quiero que habla, iglesia de Dios, quiero que hable esta palabra para ir avanzando en esta noche. Que el Señor les tenía pescado y les tenía pan. Entonces nosotros no estamos solos en esta vida. Usted puede decir que estoy solo, Señor, mis nietos no están de ahí conmigo, nadie está de ahí conmigo, pero el Señor está ahí. Amén. Bendito sea el Señor que vive para siempre. En el libro de Juan 21, 7 al 14 está, ¿entiende? Por eso yo le llamé la pesca milagrosa y el desayuno con Jesús. En una pesca milagrosa, ¿entiende? Vinieron a desayunar con el Señor.
Porque yo lo que hago esta palabra. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Quién es el que le amaba? Era Juan. Él era el amado, el apóstol Juan. ¿Qué es lo que le dice? Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Cómo la hay? Cuando él oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. ¿Y qué dice? Y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaba la tierra, sino como 200 codos habla aquí. Pero lo más lindo de todo esto, y vieron brasas puestas, ¿me entiendes? Y un pez encima de ella. Y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes 153 peces. Y un 153 peces. Pero lo más lindo de todo esto, que el Señor los estaba esperando. El milagro de los peces es tremendo, que Dios haga milagros, y Dios lo va a hacer con todos nosotros, porque estamos creyendo en cosas extraordinarias. ¿Me entiendes? Nosotros estamos creyendo que Dios nos abra la puerta para conquistar un templo, arrendarlo y poder, ¿me entiendes?, hacer los servicios mejores, con más tranquilidad, en la semana reunirnos también. Estamos creyendo en ese milagro que Dios haga. Amén. Pero lo más lindo de todo esto es que estaba el Señor esperando. ¿Qué es lo que había? Habían brasas. Y eso quiere decir que había una parrilla. Y el Señor les tenía un pescado. Y tenía pan. Para alimentarlo. ¿Qué es lo que nos está hablando esta palabra? No solamente Dios le tiene a usted la bendición, no solamente Dios te tiene la bendición, sino que el Señor tiene alimento para ti. Y aquí estamos hablando, ¿me entiendes?, que los discípulos durante una noche volvieron refunfuñando, a lo mejor Pedro diciendo solamente la palabra, porque el Señor es poderoso, vuelto al alta mar. No porque yo quiera. Se encontró con 153 peces, pero al salir se encontró con Jesús nuevamente. Y el Señor no estaba solo, sino que les tenía un pez, les tenía pan. ¿Cómo está usted en esta noche? ¿Qué es lo que usted necesita y lo que yo necesito? Yo necesito algo para mi vida. Y yo sé que hoy día no me voy a ir igual a mi casa. Amén. ¿Qué es lo que necesitaban los discípulos en ese día? Que un rico desayuno. De comerse un pescadito asado con un pan. ¿Y usted cree que ese pescado era el pescado del mar? Ese era el pescado de la eternidad. El pan. ¿Usted cree que era pescado? No, era pan que había caído del cielo del Señor. ¿Qué es lo que le estaba dando las primicias? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a ellos? Yo les vengo a dar lo mejor. El Señor nos viene a dar lo mejor a nosotros, como iglesia. Y usted dice: ¿cómo? Si todos estos años me ha ido mal. Pero vuelvo a intentarlo, Fernando. Pero tenemos que ordenarlos en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos que ordenarlo. Porque a veces Dios nos da las cosas, pero nosotros lo malgastamos. Amén. Sí. Pero aunque lo malgastemos, volvemos a pedir al Señor y el Señor nos vuelve a dar nuevamente. Entonces, si Dios se presentó, si Cristo se presentó delante de los discípulos, ¿usted cree que no se va a presentar delante de usted a proveerle lo que usted está necesitando? Él le va a traer lo que usted necesita hoy día. Yo no conozco lo que usted necesita, pero el Señor tiene la respuesta de esta noche para su vida. Para los que me ven por las redes sociales, el Señor tiene la respuesta para tu vida. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Los discípulos en aquel día comieron pan de ángel, pan de la eternidad. Comieron ese pescado que el Señor, ¿me entiende?, les tenía ahí. Bendición del cielo.
Dios no los deja solos. No solamente Dios los bendijo para que ellos sacaran pescado y lo vendieran, sino que también los alimentó. Eso quiere decir que nuestro Dios es un Dios que no los deja solos, Dios Carlos. No los deja solo el Señor en esta tierra. Él también los alimenta. No faltará en tu casa, porque el Señor está aquí. En esta noche, y Él lo está hablando. No faltará en tu casa. Pero tenemos que desayunar con el Señor. Y en esta noche estamos comiendo con el Señor. Y le estamos diciendo, Señor, no teníamos nada. Pero ¿qué Dios nos viene a decir en esta noche? Sigue intentándolo. Síguelo intentando, señora Olga. Que la respuesta está en Dios. Síguelo intentando. Que el Señor te da la palabra, sigue intentándolo y te va a ir bien. Y no solamente te va a ir bien, sino que el Señor tiene pescado y te va a alimentar. Y Él te va a traer pan a tu mesa y no faltará en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no va a faltar? Porque Dios es el Dios que provee. Y Él es el que se provee de lo que Él tiene. Si no hay en esta tierra, mandará ángeles. En aquel día los discípulos estaban desesperados. ¿Qué hacer con su vida? Porque el Señor ya no estaba físicamente. Pero lo quisieron hacer bien ellos, de la blanca. Pero se equivocaron. Pero aunque se equivocaron, Fernando, el Señor le da una palabra y le dice: vuelvan a intentarlo. Amén. Vuelvan a intentarlo. Pero ahora tírenlo a la derecha. Y el Señor nos dice: vuelvan a intentarlo, pero ahora hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos va a ir bien en el nombre de Cristo. Aunque la gente diga que te va a ir mal, lo has intentado todas estas veces, has hecho todos estos negocios y te ha ido mal, pero a usted hoy día vaya en el nombre de Jesucristo, el Señor de Senia. Amén. Y te va a ir bien. Amén. Porque lo va a intentar en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios, como hijo y como hijo del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se fija en lo malo que a la gente le va. Y dice: Dios no está contigo. ¿Dónde está tu Dios? Pero el Señor se lo presentó a los discípulos. ¡Qué visita tan maravillosa! ¿A quién no le gustaría desayunar con Cristo? Aleluya. Bendito. Que Él se apareciera en tu casa y diga: yo soy Jesús, vengo a cenar contigo. Aquí tengo un pescado y aquí tengo pan. Comamos, hijo. ¿Ah? Comamos. A través de la palabra estamos comiendo el pan. Porque Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él es Jesús. Él es la palabra viviente. Que en esta noche lo está diciendo: esfuérzate, sigue avanzando. Sigue avanzando. Pero hazlo en mi nombre. Hay que levantarse En nuevamente. el nombre de Jesús. Aleluya. A buscar el trabajo, a buscar la economía, Amén. a buscar a Dios. En el nombre de Jesús. Como decía alabanza, desciende nuevamente. Como viento recio, desciende nuevamente. Necesitamos esa visitación del Señor. Y cuando Él descienda, los va a bendecir. En todo ámbito de nuestras cosas. Amén. De lo que usted tenga. Porque los discípulos, imagínense, van a pescar de mamá, o número uno. Vuelven, se encuentran con Jesús y Jesús le dice: vuelven a intentarlo, vuelvan a la mar, que van a pescar pescado. Bueno, le hacen caso. ¿Me entiendes? Y sacan 153 pescados ellos, sin contar las otras barcas. Y lo habla que las otras barcas no sé cuántos pescados sacaron. Y se encuentran con el Señor, que les tiene un pescadito ahí, asadito, que rico, y pan del cielo. ¿Cómo le haya usted? Amén. ¿Ah? ¿A cuántos no le gustaría eso? Pero Dios lo tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Recuerden que esto es espiritual. Entonces ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Eso quiere decir que estaban todos muy perplejos ahí, diciendo: los pillaste, Señor. Los pillaste en nuestra soberbia, los pillaste en nuestro enojo, los pillaste en nuestra rabia. Porque eso es lo que ellos tenían. Porque volvieron a su antiguo oficio,
los pillaste, Señor. Pero el Señor Jesucristo no los condenó. Bendito sea el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan. ¿Vieron lo que le dice? Bendito sea el Señor. En varias ocasiones vemos a Jesús comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Esto ilustra una relación íntima de amistad. Quiere decir que anteriormente ya el Señor se les había presentado. Para que usted entienda, cuando Él resucitó. Porque aquí estamos hablando que el Señor Jesucristo había muerto, pero Él había resucitado. Se le presenta a las mujeres primeramente. Se le presenta a los que iban conversando camino a Maú. Y le parte el pan. Y ellos cuando parte el pan reconocen, es el Señor, y resucitó el Señor, y se volvieron locos corriendo. Jesús nos visitó, y la gente supo que Jesús le había resucitado. Y los discípulos habían tenido un encuentro con el Señor y estaban todos mudos, ciegos y sordos. En vez de seguir diciendo nuestro Jesús resucitó, Él resucitó, y decirle a la gente, volvieron, ¿me entiendes?, a pescar las barcas que tenían ahí, las redes humanamente. Y les fue mal. Cuando nosotros conocemos al Señor y hemos sido testigos del poder de Dios, el enemigo nunca va a querer que a usted le vaya bien. Porque el enemigo lo único que va a querer que usted se pierda, que a usted le vaya mal, que usted se vaya al infierno y no alcance lo que Él tiene para nosotros. Y creo que va a colocar en nuestros corazones, porque en los corazones de ellos había incredulidad, en los corazones de ellos había enojo, en los corazones de ellos había rabia, había muchas cosas, porque desobedecieron al Señor. En vez de hablar del Señor, que Él había resucitado, enojados se fueron a pescar. Y eso quiere decir que un corazón triste, un corazón con falta de perdón, un corazón enojado, no nos va a ir bien en la vida. Entonces el Señor los tiene que sanar. Bendito sea el Señor que vive para siempre en esta noche. Él es grande. Él es grande y poderoso. Entonces, después viene la restauración. Por eso nosotros necesitamos que el Señor se lo aparezca. En San Juan 21, del 15 al 16, Jesús pregunta sobre el amor a Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cómo la gente? Se comieron el pececito, se comieron el pan, y después de que ya comieron, que el Señor los sació, le hace la pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Cómo la llamé? Y esta pregunta es: José, ¿me amas más que todo? Blanca Celina, ¿me amáis más que...? Y se lo repite 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué es lo que nos está llamando el Señor a nosotros en este tiempo? ¿Le amamos a Dios? ¿Entendemos qué es el amor del Señor? Aquí viene una restauración para Pedro. Porque aquí Pedro se encontró que él lo había negado. Lo negó 3 veces. Y las 3 veces el Señor le dice: me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro. Se encontró a sí mismo diciendo: yo te negué al Señor, su humanidad. Eso quiere decir que el Señor los enfrenta a nuestra humanidad. Y de adentro del corazón tiene que salir decir: Señor, te amo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nosotros vamos a ir?
más que tú, Señor. Entonces a Pedro vino una restauración. Quiere decir en esta noche que en medio de la vida que usted tiene, le puede ir mal, puede pasarlo mal, puede estar enfermo, puede estar triste, puede estar angustiado, pero allí el Señor va a aparecer con una palabra, y esa palabra se va a hacer una realidad en usted, se va a hacer una realidad en mi vida, porque no estamos solos. El Señor en este día lo dice: levántate y avanza en el nombre de Jesús, porque tenemos la palabra, en el nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que entra por mi puerta entrará a las grandes bendiciones, a los grandes prados. ¿Y qué es lo que dice? El que entra, saca y lleva. Venimos al Señor, Él tiene bendiciones, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de entrar por la puerta que es Cristo y decirle: Señor, yo necesito un auto y yo lo quiero para mi vida. Yo no tengo los recursos, pero tú lo tienes. Yo necesito el terreno, necesito el lugar que para construir el templo. No lo tengo, pero tú lo tienes. Por fe entro por la puerta y creo a la palabra que Él lo declaró. Amén. Amén. Porque nosotros caminamos por una palabra. Y si usted no ha recibido una palabra esta noche, el Señor le quiere una palabra. Amén. Que Él es el camino y que Él es la verdad y que Él es la vida. Pedro y los discípulos conocían quién era Jesús. Y aún así volvieron a su habitual vida que ellos tenían. ¿Cómo la hay usted? Él los conoce. Y en esta noche lo hace la pregunta: ¿queremos avanzar o queremos seguir llorando? Porque Pedro era rasguñón, él alegaba por todo hacía problemas, y era chorro, no tenía que ver con cosas. Pero cuando el Señor le habla: ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Ahí no estaba el Pedro gritón, ahí no estaba el Pedro orgulloso, sino que estaba Pedro diciéndole: Señor, tú sabes que te amo. Nunca más te voy a desobedecer. Nunca más voy a volver a agarrar esas redes. Nunca más voy a volver a agarrar esa barca. Sino que de hoy día en adelante voy a obedecer tu palabra. Me has levantado como un pescador de hombres, lo voy a hacer. Por eso la Biblia habla que el apóstol Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era la unción tan grande que Dios le dio, porque Él se enfrentó a sí mismo, no salió arrancando, sino que le dijo: Señor, solo tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que yo he fallado, tú sabes que he vuelto a mí, quería ir nuevamente a levantar mi negocio, tú sabes. Pero de ese día se levantó un Pedro diferente. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nos levantemos diferente. Tú sabes que te amo. Pero él ya no solamente sabía que amaba a Jesús, sino que él tenía que caminar en la palabra que era Jesús. Y en el nombre de Jesús se levantó y se convirtió en el apóstol que fue. Para que usted vea. Y no le importó morir con el cogote hacia abajo. Dijo: yo no voy a morir como murió mi Señor. ¿Se da cuenta? Que el encuentro que tuvo con el Señor fue tremendo, pero no fue de la noche a la mañana. De ese día le cambió la vida. De ese día tuvo un nuevo avivamiento el apóstol Pedro. Que hasta el día de su muerte le dijo: no puedo morir como murió mi Señor. Y lo colgaron con la cabeza para abajo. Entonces en esta noche no están solo, iglesia. No están solos. Vuelve a intentarlo, Janito, en el nombre de Jesús. Todas las veces que sea posible, vuelve a intentarlo. Si el Señor te ha llamado como hijo y Él dijo que te iba a bendecir, vuelve a intentarlo, Fernando, las veces que sea. Vuelve a intentarlo, Yesenia, en el nombre de Jesús. Si Dios los tiene en el comercio, Dios los va a bendecir. Amén. Dios los va a bendecir. Amén. Pero ¿sabe lo que tenemos que aprender de todo esto? Que nadie me comentaba y me decía que nosotros, Dios los da,
Miren, nos da la semilla, nos da la bendición, pero nosotros no apartamos ninguna semilla para volver a sembrar. Así es. Venimos del campo, no leo. De la cosecha que recibimos en el campo. ¿Saben lo que hacen? Un ejemplo, mi mamá le llaman brosa. O sea, las papas sacan tantos sacos para volver a sembrar. Del trigo sacan tantos sacos para volver a sembrarlo. Nuevamente. Se aparta la semilla. Se aparta la semilla. Nosotros tenemos que aprender a apartar la semilla. En lo espiritual. En lo espiritual. Nadie me decía vamos a sembrar con nuestros padres espirituales que tenemos porque nosotros necesitamos sembrar en los campos para recibir la cosecha que Dios tiene para nosotros. Y lo vamos a hacer. Amén. Porque necesitamos ver la gloria de Dios. Amén. Entonces Pedro recibió el pescado, recibió pan, recibió la bendición, pero hasta su vida él la sembró. Hasta su vida él la sembró por causa de Cristo. Para que usted vea. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? De todo lo que Dios nos dé a nosotros, tenemos que apartar semilla para volver a sembrar ese semilla. Amén. Porque yo le comentaba a una muchacha que se llama Rosa, la Rosa Torres, porque ella me decía, yo aparto y ayudo a los más necesitados. Yo le dije, tu semilla, está bien lo que tú haces, pero esa semilla no va a tener cosecha. Porque en el único lugar que nosotros tenemos cosecha es en la tierra de Dios, cuando obedecemos la palabra. Ahí viene la multiplicación, ¿me entiendes? De los panes, de los peces, ahí viene la multiplicación, ¿me entiendes? De todo lo que nosotros sacamos cuando sembramos en el reino. Amén. Pedro, iglesia de Dios, se sembró a sí mismo. Entonces, entendemos en esta noche, en el nombre de Jesús, el micrófono está abierto. Gloria a Dios. Présteme para acá. Gloria a Dios. Ahí sí. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender en esta noche, iglesia de Dios. Dios los tiene la bendición, Fernando. Dios te tiene la bendición. Pero ándale en el nombre de Jesús. Amén. Vas a trabajar, no vas a ser paciente en ese trabajo. Amén. Pero de ese trabajo vas a sacar lo que vas a necesitar para tu negocio. Amén. Y no vayas a malgastar, dice el Señor, lo que Él te va a dar. Porque hoy día te forzáis, te cansáis. Y Él sabe que tú estás cansado. Pero en esta noche, en esa mano, Él coloca semilla. Él coloca semilla. Y esa semilla la vas a volver a sembrar. Pero esa semilla de la cosecha vas a apartar para Dios. Amén. Aleluya. Y de todo lo que Dios te dé, el deseo de tu corazón es tener una camioneta, Dios te la va a dar. Dios te va a dar y te va a bendecirte. Esos negocios van a ser prosperados. Amén. Porque Dios te va a darte habilidades Amén. sobrenaturales. Amén. Tú decías, yo lo hago así. Y Dios te va a decir, hazlo así, te va a irte bien. Amén. Bendito. El Señor te va a bendecir. Y te va a prosperar, Fernando. Amén. Pero obedece a la palabra, como lo obedeció Pedro. Y créeme que te va a irte bien. Y te vas a acordar de esta palabra. Y tú le vas a decir, Señor, yo obedezco solo tu palabra. Porque creo en ti. Porque sé que estás cansado. Estás ahí defraudado. Pero el Señor conoce. Pero en esta noche el Señor ese cansancio. En esta noche te da nuevas fuerzas para tu vida. Y te da esta palabra. Toma la semilla y guárdala en tu bolsillo. Amén. Y siémbrala. Por fe, siémbrala. Amén. Vas a tener una cosecha grande. Y Jehová te va a bendecir. Aleluya. Así que en esta noche colóquese en pie, iglesia de Dios. El Señor nos va a dar semilla en esta noche. Como le dio a los apóstoles. La semilla que el Señor le dio a los discípulos fue pescado. Ellos tomaron ese pescado, lo vendieron y ya sacaron los recursos para seguir viviendo.
pero no se apartaron del Señor. Porque todos esos discípulos que tuvieron esa experiencia con Jesús en aquella noche, la Biblia dice que todos sufrieron. Uno le cortaron el cogote, a otros, ¿me entienden?, los maltrataron, pero ninguno malgastó la semilla que Dios le dio, sino que la multiplicó, y aún con su vida la sembraron en la tierra. Su sangre corrió diciendo: Cristo vive, no negaremos al Señor. En esta noche nosotros nos levantamos a decir: Señor, tú nos has dado una palabra, tú nos has dado bendición para nuestras vidas. Nosotros no te negaremos, a pesar del estrés, a pesar del cansancio, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de la agonía, a pesar que no entiendo nada, no te voy a negar. Yo sé que tú eres el Dios de los cielos. Voy a seguir proclamando que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, y el Rey de Reyes te va a sorprender, tío Carlos. El Rey de Reyes te va a sorprender. Amén. Sigue amando a Dios. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por muchos años has dado vuelta y tú dices: no he avanzado. Pero Jesús dice: yo soy el camino, y en el camino te de encontrarte con la verdad y la vida, y las bendiciones yo las tengo para ti. Obedece la palabra. De todo lo que recibas, siembra en el reino, tío Jaime. Siembra en el reino. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Una casa? Dios tiene una casa. ¿Estás esperando un nuevo auto? Ese es tu corazón. Dios tiene un nuevo auto para ti. ¿Estás esperando salud? Dios la tiene. No te vas a morirte sin antes ver la bendición del Señor sobre tu vida, porque eres un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y más encima trabajarás en el reino. Amén. Amén. Gloria al Señor que vive para siempre. Póngase en pie, póngase en pie. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo. Como Pedro, Señor amado del cielo, en medio de su fracaso, recibió una palabra de Dios y fue a pescar, y pescaron. Amén. Pero al salir se encontraron con el Señor. Yo quiero decirle que esa palabra, Nela Blanca, traerá respuesta para ti. Amén. Y yo sé que la estáis viendo en tu familia. Amén. Y el Señor, imagínese, encontrarse con Jesús. Tú esperas eso, encontrarte con Jesús. Y esa es una experiencia maravillosa. Córtenos a Josecito. Bendecimos a todos los que se conectaron en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo. Les bendigo a todos, sean muy bendecidos en el nombre de Jesús.